Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light it up. Marvel Infinity capítulo 116 al 120. Habían pasado 3 meses en un abrir y cerrar de ojos, tiempo durante el cual Jack no había ido a ningún lado y había estado cuidando a los gemelos todos los días. Como Jack había esperado, la magia del caos en el cuerpo de Wanda se liberaba cada vez más rápido. En 3 meses, Jack absorbió 3 veces más energía para evitar que el cristal explotara. Sin embargo, él mismo no se sentía bien. Se podría decir que la magia del caos no era menor que la de las gemas del infinito, y absorber de repente tanta magia lo hizo sentirse abrumado. El problema principal era que la velocidad con la que la energía de su gema del infinito absorbía la magia del caos era demasiado lenta. El consumo no podía seguir el ritmo de la absorción, por lo que se producía cada vez más magia del caos. Jack estimó que si había más energía, tendría que encontrar un lugar donde ventilarla para evitar otro desequilibrio energético. Como el proyecto Ult también fue un fracaso, tendría que esperar a que la investigación de Tony avanzara antes de resolver este peligro en su cuerpo para siempre. Había tomado mucho suero de super soldado del ejército y había estado expuesto a la radiación gamma durante mucho tiempo, pero no había cambiado mucho. La Reina Roja decidió que se basaba principalmente en la persona. Si fuera tan fácil de reproducir, muchos Hulk estarían caminando por todas partes ahora. Así que solo podían esperar que Tony progresara. Jack había confiado en él al principio, pero ese día, 3 meses después, Tony le dio un duro golpe. 10.880 área de Malibu Point Dume. Mansión Stark. ¿Y entonces? ¿No pudiste hacerlo? Jack miró el códice de crecimiento que Tony le dio y luego miró a Tony, quien parecía perdido y no parecía sorprendido por lo que estaba sucediendo. Sí. Tony asintió y suspiró, pero no quería admitirlo. Lo he intentado todo, incluso construir un acelerador de partículas, pero no logro descifrar qué es esta media calavera. Además, ni siquiera puedes raspar un poco de polvo para estudiarlo. Llevo 3 meses intentándolo, me doy por vencido. Tony se reclinó en el sofá, lleno de frustración. Era un hombre orgulloso que se consideraba el mejor de los mejores. Sentía que no había nada que no pudiera hacer, siempre que quisiera hacerlo, definitivamente tendría éxito. Pero la realidad lo golpeó con fuerza en la cara y no pudo terminar nada con ese hueso. Durante estos 3 meses, pasó de tener confianza en sí mismo a dudar de sí mismo, y la sensación de fracaso era asfixiante. Tilde debería haber pensado en eso antes. Jack suspiró y vio que Tony parecía deprimido, así que lo consoló. No te decepciones. ¿Sabes de dónde viene esta cosa y para qué se usa? ¿Y eso qué importa? Preguntó Tony. Importa mucho. Jack sonrió y continuó. No dudes de tu inteligencia, sigues siendo una de las personas más inteligentes del mundo, incluso del universo. Si tuvieras suficiente tiempo, estoy seguro de que incluso podrías viajar a través del tiempo y el espacio. Pero esto, ahora mismo no puedes entenderlo. Entonces, ¿qué es exactamente? El humor de Tony mejoró un poco después de que Jack lo felicitara, pero estaba más interesado en lo que era esa media calavera. Bueno, como te dije, esta mitad de cráneo tiene miles de millones de información genética. Una vez que se rompa, se puede usar para crear una raza muy poderosa. En otro universo, este grupo ocupó la mayor parte de los territorios del universo. Aunque se derrumbó como todos los demás imperios, su destrucción fue dramática porque se negaron a abandonar su planeta moribundo. A pesar de eso, las personas restantes de este imperio, después de ser expuestas a la radiación de una estrella amarilla, pueden volar, tener cuerpos de acero, poseer una fuerza sobrehumana y una audición mejorada, y pueden hacer casi cualquier cosa que un dios puede hacer, y mucho más. Jack se puso serio mientras hablaba, sin embargo, no notó la expresión lentamente extraña de Tony. Espera, al final, Tony no pudo evitar interrumpirlo, mirándolo con expresión pensativa. ¿Estás seguro de que no estás hablando de Superman?
¿Clark Kent? Jack, que estaba un poco decepcionado por la interrupción, se sorprendió al escuchar esto y lo miró con horror. ¿Cómo conoces a Superman? Tal vez porque solía ser su fan. Tony reprimió su deseo de burlarse de él y silenciosamente sacó un cómic de debajo de la mesa de café y lo golpeó sobre la mesa frente a Jack. ¿Qué demonios? Jack miró al hombre musculoso con ropa interior afuera en la portada del cómic y de repente recordó que había cómics de DC en Marvel. Jack, sintiéndose como si hubiera cometido un error, miró la expresión de Tony, que se esforzaba por no reír y ya no podía quedarse quieto. Se puso de pie y dijo: olvidé apagar el gas de casa. Adiós. Jajajajajaja. No fue hasta que se fue que Tony se echó a reír. Señor Stark. ¿Está bien? Una mujer alta y delgada entró desde afuera con 2 carpetas en las manos. Miró a Tony con cierta preocupación cuando lo vio solo riéndose. Bueno, estoy bien, gracias por su preocupación, señorita Potts. Tony tuvo que hacer un esfuerzo para no reírse, aunque lo habían tomado por sorpresa antes. Pero ahora, había vuelto a ser el mismo de antes, confiado y lleno de energía. Me alegra saberlo, dijo Pepper, y suspiró aliviada, mirando a Tony antes de entregarle los archivos. Son 2 documentos urgentes sobre compras militares. El coronel Rhodes me pidió específicamente que los trajera para que pudieras echarles un vistazo. Ah, vale, dijo Tony. Cuando se mencionaba el trabajo, se ponía serio de inmediato. Odiaba ocuparse de los asuntos de la empresa y de los accionistas. En el pasado, Obadiah se ocupaba de todo eso mientras Tony se centraba en el desarrollo y la introducción de nuevas armas. Pero esa es exactamente la razón por la que las armas de Stark Industries acabaron en las manos equivocadas. Desde que se había deshecho de Obadiah, todas estas responsabilidades eran ahora suyas, y la presión que enfrentaba fuera de su trabajo de investigación y desarrollo lo estaba asfixiando. Tony comenzó a extrañar a Obadiah sin ninguna razón e incluso pensó en convertirse en CEO nuevamente. Señor Stark. Los pensamientos de Tony se vieron interrumpidos cuando su secretaria lo llamó. Suspiró y tomó los archivos. Quizás debería considerar buscar un manager profesional. Miró a su secretaria, Pepper, que había trabajado en Stark Industries durante muchos años y era experta en gestión empresarial. Tal vez. Esta idea le pasó por la mente a Tony. Mientras tanto, Jack regresó a casa decepcionado. Si Tony no podía ayudarlo, casi no había nadie más que pudiera hacerlo. Esto hizo que Jack se sintiera frustrado. ¿Por qué había tantas reglas sobre cómo rescatar cosas en la piscina? El suero centinela y el códice del crecimiento son algunos ejemplos. Hablando del fondo de salvamento. Jack recordó que habían pasado 3 meses, lo que significaba que podría rescatar a 3 personas más. Aunque no tenía muchas esperanzas, todavía quería ver si podía encontrar algo bueno, algo que pudiera aumentar su fuerza. Fondo de salvamento del multiverso. ¿Qué es esto? Jack miró la cosa en la red, pero al principio no pudo distinguir qué era. Probablemente diría que parecía una cuenta de cristal negra. Antes de que pudiera mirar de cerca la cuenta de vidrio después de sacarla con cuidado, de repente se puso muy caliente. Jack la soltó de inmediato y la dejó caer. Sin embargo, curiosamente la cuenta no cayó al suelo sino que flotó en el aire. De repente, un rayo de luz negro salió disparado de la cuenta y, antes de que Jack pudiera reaccionar, lo golpeó en la frente. Jack solo sintió un destello de luz negra frente a sus ojos, luego se dio cuenta de que estaba en medio del espacio. ¿Dónde está esto? ¿Cómo llegué aquí? Jack tenía una pregunta en la cabeza y no sabía qué estaba pasando. En ese momento, un torrente de información inundó su mente, aclarando todo de inmediato. Veo. Cuando Jack miró a su alrededor, pareció entender algo. Esa perla no era como cualquier otra perla. Se llamaba Galaxia Arquiliana. Era la galaxia arquiliana de la película Hombres de Negro, que tenía una galaxia entera en su interior, y él ahora estaba en esa galaxia. Lo que acababa de ocurrir era el proceso de la galaxia arquiliana conectándose con su alma. Ahora, tenía una galaxia entera dentro de su cuerpo. Sonaba impresionante, pero en realidad no aumentó su fuerza. Solo le dio un espacio tan grande como una galaxia. Pero aún así, era bastante increíble. Había recursos naturales infinitos en esta galaxia que él podía usar en cualquier momento y, a excepción de él, no había ni un solo ser vivo en toda la galaxia. Si fuera por él, esta cosa no parecía hacer mucho más que ocupar algo de espacio.
Pero no olvidemos que era un hombre con una IA. Con las habilidades de la Reina Roja, siempre que le diera tiempo, desarrollar un gran poder en esta galaxia no sería un problema. En ese momento, no tendría que preocuparse por nada, y mucho menos por derrotar a sus enemigos. Entonces está decidido. Jack apretó los puños y decidió salir y traer la placa base de la Reina Roja aquí. En cuanto a si esto la haría perder el control del mundo real, no tenía por qué preocuparse. Mientras él siguiera vivo, no habría ningún problema. Con un pensamiento, Jack regresó al estanque de salvamento y continuó rescatando. Pensó que su suerte al conseguir la galaxia arquiliana probablemente se había agotado, por lo que no le prestó demasiada atención y la rescató con mucha naturalidad. Efectivamente, la segunda vez, consiguió un simple bolígrafo que no le sirvió de nada. La tercera vez, recibió un juguete de nave espacial muy realista. La mirada de Jack se posó en el juguete de la nave espacial. Eso no parece un juguete. Nepal, Katmandú. En la sala de observación, la anciana llevaba el ojo de Agamotto en su pecho, y una luz verde fluía alrededor de su cuerpo, con un círculo de runas verdes que la rodeaban. Timbre. La anciana abrió los ojos con un sonido agudo, su rostro estaba pálido y sudando profusamente, todavía jadeando en busca de aire. La guerra multiversal es verdaderamente trágica. Incluso el anciano, que había vivido durante 1000 años, sintió un miedo abrumador al recordar las escenas de guerras brutales que acababa de ver. Esas cosas no pueden pasar en su universo. La guerra multiversal llegó más rápido de lo esperado, con líneas temporales ya en conflicto. Aunque no fueron muchas, la guerra eventualmente se extendería a su universo. La anciana decidió que, aunque muriera en el futuro, nunca permitiría que ocurrieran desastres como ese. En un instante, pensó en Jack. Esta existencia única en todo el multiverso, con él, tal vez se podrían evitar esos desastres. La anciana se consoló a sí misma y luego recordó otro asunto que la había estado molestando durante 3 meses. Se enteró de la guerra del multiverso hace 3 meses. Se puso en contacto con otras versiones de sí misma en universos paralelos para intercambiar información como medida de seguridad. Sin embargo, Ancient One parece que no pudo encontrarlas durante 3 meses. Parecía que su línea de tiempo había quedado oculta. Otras versiones de ella misma habían intentado contactarla antes, pero no pudieron encontrar su existencia, ni siquiera usando la gema del tiempo. No había forma de encontrar rastros de ella. Ni siquiera su propia línea de tiempo pudo ser encontrada por otras líneas de tiempo. Esta era una buena noticia porque no tenía que preocuparse de que la guerra multiversal afectara a su universo. A menos que ella misma los contactara, otras personas ni siquiera podrían encontrarla. Llevaba 3 meses buscando averiguar por qué sucedía esto, pero no había logrado ningún avance. Aún así, la anciana tenía una sospecha. Parecía que los guardianes del tiempo al final de los tiempos podrían hacer esto. Es más, aunque hay algunos seres que pueden hacer esto fácilmente, esas personas no tienen ninguna razón para hacerlo. Solo los guardianes del tiempo pueden hacerlo. La anciana suspiró y pareció impotente al pensar en esto. Tenía que protegerse contra la invasión de Dormammu y preocuparse por el impacto de la guerra del multiverso. Afortunadamente, la guerra del multiverso no tenía por qué preocuparse por el momento, y Dormammu se había estado comportando bien últimamente, por lo que podía relajarse por un tiempo. Sin embargo, justo cuando la anciana pensó que podía relajarse por un rato, al momento siguiente. Grieta, un sonido repentino resonó en el salón y el rostro de la anciana cambió instantáneamente como si ya supiera lo que había sucedido. Este sonido significaba que alguien había atravesado la barrera del escudo de los serafines y había llegado a la Tierra, y no era solo un individuo común. La anciana cerró rápidamente los ojos y conectó su magia al círculo mágico. Comprendió al instante la identidad y la ubicación de la persona que había llegado. Entonces abrió los ojos con una expresión extraña en su rostro, murmurando algo en voz baja. Jack se sentó en el sofá, y frente a él había una nave espacial de juguete de 2 metros de largo y 1,5 metros de ancho sobre la mesa de café. Era una verdadera nave espacial. Y era un crucero de batalla de clase Behemoth tan grande como la luna. Fue solo que el fondo de salvamento del multiverso lo había reducido a un tamaño pequeño. Jack podría restaurarlo a su tamaño original cuando quisiera y durante el tiempo que quisiera. No fue nada difícil tener una nave espacial real.
Pero el nombre y el origen de esta nave espacial lo entusiasmaron por un tiempo. El nombre esta nave espacial era Hyperion, de StarCraft. Qué nombre tan familiar y extraño al mismo tiempo. Por un momento, Jack se quedó un tanto perdido en sus pensamientos, como si hubiera recordado aquellos años de lucha contra los Zerg y los Protoss. Sacudió la cabeza para despejar ese pensamiento de su cabeza y luego se concentró de cerca en el Hyperion, que fue creado como un juguete, y dejó escapar un suspiro de alivio. Por fin está aquí. La construcción del Hyperion tranquilizó por completo a Jack, ya que resolvió su mayor problema. Códice de crecimiento. Algunas personas quizás se pregunten por qué ocurre esto. Porque, estrictamente hablando, el crucero de batalla que tiene delante no es el verdadero Hyperion. El crucero de batalla era la principal nave de guerra interestelar de la humanidad en el sector Koprulu del mundo StarCraft. Estas enormes y pesadas naves de guerra eran defensas voladoras construidas para mantener la paz y el poder aéreo en el sector Koprulu. Los densos grupos de cañones láser y la pesada armadura de acero hicieron de estos magníficos acorazados una de las armas más poderosas del universo. Y este en particular estaba entre los mejores. Hablando de eso, tenemos que empezar a contar la historia desde una parte que no está en el juego. A continuación se presentan teorías personales, por favor no critiques si no te gusta. Después de la Guerra del Vacío, Amon fue destruida y el universo volvió a la normalidad. Los humanos, los Zergs y los Protoss disfrutaron de un raro período de paz. Pero, en realidad, los líderes de las tres razas sabían que la paz era solo temporal y que la guerra volvería tarde o temprano, incluso sin Amon. Por lo tanto, mientras disfrutan de paz en la superficie, las tres razas se están preparando en secreto para una guerra que podría ocurrir en cualquier momento. En tales circunstancias, la raza humana parece sentirse un poco avergonzada. En términos de tecnología, son inferiores a los Protoss. En términos de fuerza militar, están en desventaja frente a los Zerg. Se podría decir que las otras dos razas tienen ventajas sobre ellos y que no tienen buenas formas de contraatacar. Sin embargo, crear nueva tecnología no es sencillo. Entonces, ¿qué deberían hacer? Simplemente aprendamos de la tecnología de los demás. Después de la guerra, la raza humana aprovechó en secreto las ventajas tecnológicas de los Zerg y los Protoss y las incorporó a su propio sistema tecnológico, creando un nuevo conjunto de tecnologías. Este conjunto de tecnologías es una nave de guerra completamente nueva que combina la tecnología de las tres razas. Una verdadera defensa espacial es también la última esperanza de la raza humana. Después de que los humanos de alto nivel construyeron esta nave espacial, hicieron algo con ella. Algo que ya habían experimentado antes. Enviaron una fuerza militar, liderada por el Hyperion con muchos científicos, a dominios estelares desconocidos para desarrollarse, tal como lo había hecho antes la dirección de la Tierra Unida. A los ojos de los Zerg y los Protoss, era difícil que la raza humana se desarrollara y solo tenían una oportunidad si se iban a otros lugares. Así que esta nave espacial partió con todos los logros científicos de la raza humana. Y luego fue rescatado por Jack. Estaba muy emocionado, principalmente por los Zerg. En lo que se refiere a tecnología biológica, los Zerg eran los mejores de los mejores. Jack creía que, si fueran ellos, podrían ayudarlo a fusionar el códice del crecimiento y lograr su fusión. Pensándolo bien, Jack se levantó y tomó el Hyperion con él, deslizándose hacia la Vía Láctea. Cuando Jack pensó en ello, se levantó, agarró el Hyperion y aceleró hacia la galaxia Arquiliana. Esta era una zona absolutamente deshabitada, su territorio. Originalmente, Jack había dejado que la Reina Roja viniera aquí para desarrollarse, pero ahora parecía una opción aún mejor. Vamos. El corazón de Jack empezó a latir más rápido mientras lanzaba la nave espacial de juguete al espacio. Al segundo siguiente, un enorme acorazado apareció en el espacio frente a él. Era limitado en el medio y ancho en los bordes, con un potente láser en la proa en forma de martillo y cañones láser grandes y pequeños por todo el casco. Su defensa era obvia por su grueso escudo y cada parte del mismo. Comparado con un crucero terrestre normal, el Hyperion no parecía ser diferente, excepto que era muy grande. Impresionante. Los ojos de Jack se iluminaron cuando miró su propia nave de guerra frente a él, sintiendo de repente que todas las naves espaciales que había visto antes no eran más que restos de chatarra. Esta es una auténtica nave de guerra espacial, con una forma tal que puede incluso romper la Tierra en pedazos sin disparar un solo tiro.
observando los gruesos cañones láser en la superficie de la nave espacial y el enorme cañón en el frente. Jack se frotó las manos y apareció al instante en el puente del crucero de batalla de clase Behemoth. El puente es la parte más importante de un barco y el capitán está a cargo del barco desde allí. El puente es tan grande como un estadio y no hay ni una sola persona en él en este momento. Todo el puente tiene forma de cuadrilátero, con la parte superior delantera como una silla de capitán, desde la que se puede contemplar todo el puente. Una gran ventana frente al puente muestra lo que sucede fuera del barco. Jack estaba tan emocionado que tocaba y miraba todo. Incluso se sentó en el asiento del capitán con el pecho inflado y la mirada fija al frente, como si fuera el emperador que regresaba. Fue impresionante, pero desgraciadamente nadie pudo apreciarlo. No había nadie a bordo del crucero de batalla clase Behemoth excepto un ayudante con un nivel de inteligencia similar a Jarvis, responsable de las operaciones normales y algunos robots de mantenimiento. Bueno, tendré que hacerlo yo mismo. Jack meneó la cabeza impotente y desapareció, reapareciendo unos minutos después, sosteniendo la placa base roja. Unos minutos más tarde, la imagen virtual de la Reina Roja se proyectó sobre el puente. Este lugar es bueno. Como si acabara de mudarse a una nueva casa, la Reina Roja miró atentamente a su alrededor y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Esto es mucho mejor que donde estaba antes. ¿Puedes darme toda la información sobre esta nave?, preguntó Jack con entusiasmo. ¿Hay alguna tecnología que pueda ayudarme? La Reina Roja supo inmediatamente de qué estaba hablando Jack, así que no hizo demasiadas preguntas. Un flujo de datos pasó por sus ojos y, unos segundos después, miró a Jack. La buena noticia es que sí. Cuando la Reina Roja continuó, el rostro de Jack ni siquiera había mostrado su alegría todavía. La mala noticia es que tienes un invitado. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Jack no entendía por qué Red decía eso en ese momento, así que estaba confundido. Sacudió la cabeza y dijo: no te preocupes por el invitado. Simplemente continúa con la fusión. Mientras hablaba, sacó el códice de crecimiento, sin querer esperar ni un momento. Un robot apareció de algún lugar y lo tomó respetuosamente. Creo que deberías ver al invitado, y necesito analizar el códice de crecimiento, lo cual no se puede hacer en 1 o 2 días. La Reina Roja se encogió de hombros impotente y ordenó al robot que se fuera. Jack se calmó un poco, había estado demasiado emocionado. En cuanto al invitado que mencionó Red, decidió conocerlo. Jack pensó esto y cuando sonó el timbre, abrió los ojos. Levantó las cejas porque el visitante del que había hablado la Reina Roja había llegado. Tenía curiosidad por saber quién podría ser ese visitante. Se acercó y abrió la puerta. Una chica de pelo rojo y ropa que parecía de los años 70-80 estaba parada en la puerta. Llevaba una mochila en la espalda y algunos libros en la mano. La mirada de Jack se congeló tan pronto como la vio, y la reconoció instantáneamente. Phoenix, Jingre, tal vez incapaz de soportar la mirada directa de Jack, Jin abrazó nerviosamente los libros en sus manos y tartamudeó. Disculpe, ¿dónde es esto? La voz tartamudeada de Jin hizo que Jack volviera a la realidad, y se sintió mal por haberla asustado. Esto es Nueva York, pero no la Nueva York que estás pensando. ¿Te gustaría venir y hablar de ello? Al principio, Jin dudó, pero sintió en Jack una extraña sensación de comodidad y familiaridad que nunca había sentido en el profesor. Incluso descubrió que no le importaba en absoluto compartir habitación con él. Entonces ella asintió y aceptó entrar. 5 minutos después, Jin estaba sentada en la sala de estar, aturdida, bebiendo chocolate caliente, mientras Jack fruncía el ceño frente a ella y parecía desconcertado. ¿Recuerdas cómo llegaste aquí? Jin lo miró con el ceño fruncido mientras intentaba recordar lo que había sucedido antes de llegar allí. No sé. Recuerdo que me estaba preparando para leer junto al lago, como suelo hacer, pero de repente todo se volvió borroso y me encontré aquí, en el césped de afuera. ¿Es esto Nueva York? De alguna manera se siente diferente. Jack miró a Jin por un momento, relajando sus pensamientos antes de hablar. Bueno, verás, esto es Nueva York, pero no la que conoces. Es la Nueva York de 2005, un universo diferente donde no hay escuela para mutantes. Este es un universo paralelo, ¿entiendes? No es de extrañar que Jack tenga que ser cauteloso, ya que el poder destructivo de la chica que tiene frente a él es demasiado poderoso.
Mató a Apocalipsis, que se creía que era el antepasado de los mutantes. Como anfitriona de la Fuerza Fénix, su poder, que puede explotar al azar, es definitivamente suficiente para asustar incluso al propio Odín. Ella no puede controlar el poder de la Fuerza Fénix dentro de ella. Y esa es exactamente la razón por la que Jack está preocupado. Si la Fuerza Fénix explota por la emoción, me temo que será otro desastre. Efectivamente, después de escuchar la información de Jack, el delgado cuerpo de Jean tembló y una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Obviamente, ella no esperaba viajar a un universo paralelo. Y lo que es peor, puede que no pueda regresar. Fue difícil aceptar este resultado por un tiempo, y el poder dentro de su cuerpo lentamente perdió el control. En cuanto Jack terminó de hablar, sintió que una extraña energía lo absorbía. Entonces descubrió que todo en la sala de estar flotaba lentamente hacia arriba y que el piano en la esquina de la pared tenía incluso más de 3 metros de altura y casi llegaba al techo. Tranquila, tranquila, Jean, aún puedes volver. Aún puedes volver. Jack tenía prisa, por lo que solo podía hacer lo posible para calmarla. Él no sabe realmente si ella puede regresar o no. En realidad, Jean lo miró esperanzado y le preguntó, ¿realmente puedo regresar? Por supuesto, es verdad. Aunque Jack no estaba seguro, le hizo una promesa. De todos modos, primero tenía que calmarla y luego encontrar a alguien más experto en el tema. Media hora después, en el Sanctum Sanctorum, dentro del edificio. No quiero molestarte, anciano, pero, tú también lo viste. Jack le sonrió torpemente al anciano, sintiéndose un poco avergonzado por molestarlo siempre. Dejó a Jean en el auto y fue a ver al anciano solo, temiendo que ésta simplemente le dijera que no había nada que pudiera hacer, lo que sería desastroso. Lo entiendo, de hecho la sentí venir yo mismo. El anciano sonrió con indiferencia y no se sintió molesto en absoluto, mirándolo de manera algo extraña. Pero no esperaba que ella viniera de buscarte. Simplemente apareció en mi puerta, pero ese no es el punto, dijo Jack con impaciencia. Lo importante es si puede regresar a su universo, añadió. En teoría sí puede, dijo el anciano. ¿En teoría? ¿Y en los hechos? Preguntó Jack. Tomando un sorbo de su taza de té, la anciana dijo lentamente. De hecho, puede que no sea tan fácil. ¿Qué quieres decir? Jack frunció el ceño. La anciana siempre hablaba de una manera tan misteriosa que la hacía parecer sabia, pero en realidad, solo estaba fingiendo. Hay 2 razones principales por las que Jean puede viajar a través de un universo paralelo, continuó el anciano, suspirando. Primero, el multiverso ha estado muy inestable últimamente. La guerra multiversal que mencionaste ya ha comenzado, pero la lucha aún no se ha extendido. Sin embargo, algunas líneas temporales ya se han fusionado. A veces, las barreras entre 2 universos pueden debilitarse, lo que permite que algunas personas crucen a un universo paralelo. Esto sucede todo el tiempo. En segundo lugar, la Fuerza Fénix dentro del cuerpo de Jean le está jugando una mala pasada. Viajar a través de un universo paralelo no es tan fácil. Jean no podría cumplir con el requisito de ir al multiverso sin la ayuda de la Fuerza Fénix. Así que si Jean quiere volver a casa, tendrá que encontrar otro punto débil donde se fusionen 2 universos. En ese momento, la Fuerza Fénix lo detectará y regresará automáticamente a su propio universo. Pero recuerda, la convergencia de 2 líneas temporales no durará mucho, así que tienes que actuar rápido, añadió el anciano. Según mi observación, probablemente tengas alrededor de un mes. Jack frunció el ceño. Las condiciones para enviar a Jean de regreso eran demasiado breves y tenía que aprovechar la oportunidad, de lo contrario, tal vez no tendría otra oportunidad. ¿Dónde está el próximo punto de convergencia? Preguntó. Eso no es algo que debas preguntarme a mí, sino a ti mismo, respondió el anciano. En términos de espacio, tú mismo eres un experto. Cuando Jack se dio cuenta de esto, se puso de pie, ansioso por encontrar el punto de convergencia y enviar a Jean de regreso. El anciano no lo detuvo y se limitó a observar a Jack irse con una expresión extraña. En ese momento, el discípulo del anciano, Mordo, entró y dijo respetuosamente: Maestro, estamos listos. Podemos conectarnos con el Sanctum Sanctorum en otro universo en cualquier momento. Dejemos esto en suspenso por ahora, dijo el anciano después de pensarlo un poco, dándole una palmadita en el hombro a Mordo. Alguien más se ocupará de esto. Tómate un descanso y relájate. Ah,
Mordo miró confundido a la anciana, sin entender por qué había cambiado de opinión. Pero como su maestro lo había ordenado, él haría lo que le dijeran. Al otro lado, Jack salió del Santum Santorum y se dirigió directamente a un Porsche estacionado al costado de la carretera. ¿Cómo estás? Jean esperaba ansiosamente en el asiento del pasajero. Cuando Jack subió al auto, ella no pudo esperar para preguntar. Buenas noticias, tienes la oportunidad de volver, pero no será fácil. Necesito prepararme primero. Jack se abrochó el cinturón de seguridad y arrancó el coche. Puedes quedarte en mi casa por ahora y cuando encuentre una forma de enviarte de vuelta, podrás volver a casa. Cuando Jean escuchó esto, debería haberse alegrado, pero sintió algo extraño en el pecho y su sonrisa se desvaneció. No solo Jack no se dio cuenta, sino que Jean tampoco. Ella pensó que estaba demasiado feliz. Al mediodía, Jack condujo con Jean de regreso a su casa. Puedes sentarte en la sala de estar primero, iré a preparar algo de comer. Debes tener hambre, ¿verdad? Dijo Jack. Jack salió del auto y sacó del maletero las verduras, frutas y un gran trozo de carne Wagyu A5 que acababa de comprar en el supermercado. Este producto era caro y difícil de comprar. Jack nunca lo había comprado antes, pero quería probarlo y ver qué sabor tenía. Si era bueno, lo volvería a comprar la próxima vez. Jean se sintió un poco incómoda, lo cual era normal. Al llegar de repente a un lugar extraño, no pudo evitar sentirse un poco incómoda. Ella quería ayudar a Jack con las cosas, pero él hizo un gesto con la mano para indicarle que no era necesario y le dijo: ve a sentarte un rato, el almuerzo estará listo pronto. En la sala, Jean intentaba leer un libro sobre física cuántica, pero no podía concentrarse. No dejaba de mirar hacia la cocina, donde se oía el sonido de las verduras al cortarlas. No sabía lo que estaba cocinando Jack, pero se sentía bien por dentro. Desde que sus padres murieron en un accidente de coche, casi nunca había tenido la experiencia de sentarse en la sala de estar a esperar una comida como esta. Gracias a ese amable y amigable extraño, Jean volvió a sentir la sensación de estar en casa, una sensación que ni siquiera el profesor Javier podía darle. Jean no quería regresar de repente por alguna razón. Al parecer, alojarse aquí no estaba nada mal. Media hora después, Jack dijo: la comida está lista. Llegó un gran cuenco de carne hervida en agua caliente y lo puso sobre la mesa, diciéndole a Jean, que lo miraba sin comprender: come, debes estar hambriento. No, Jean quiso negarse, pero un ruido retumbante salió de su estómago, su cara se puso roja y cogió el cuchillo y el tenedor sin decir palabra. Esta fue la preparación cuidadosa de Jack en caso de que ella no estuviera acostumbrada a usar palillos. La sensación de hambre la asaltó nuevamente y decidió comer primero antes de hablar. Pero cuando tomó el cuchillo y el tenedor y miró la mesa llena de comida sabrosa, no sabía qué comer y estaba un poco confundida. Jack, que no conocía los gustos de Jean, había preparado platos de las 4 principales comidas chinas y 4 comidas americanas. Como resultado, la mesa del comedor, que en un principio era bastante grande, quedó completamente llena. Jean, que ya tenía dificultades para tomar decisiones, se sintió aún más preocupado. Déjame ayudarte, dijo Jack cuando vio que Jean no sabía por dónde empezar. Tomó sus palillos y puso un trozo de carne hervida en su tazón, diciendo: prueba esto. Es un poco picante y puede que no estés acostumbrado. Jean miró el plato de carne de res de un rojo brillante y fragante, tragó saliva con calma y lo cogió con el tenedor. En cuanto dio un mordisco, sintió un repentino sabor picante que la entumeció, lo que la hizo fruncir el ceño y casi escupirlo. Pero al momento siguiente, un sabor extraño y delicioso se extendió por su boca, haciéndola incapaz de resistirse a masticar unas cuantas veces más. Jean abrió mucho los ojos y miró a Jack con asombro. Es tan delicioso. Es la mejor comida que he probado en mi vida. Si está delicioso, come más, dijo Jack, sonriendo y siguiendo eligiendo platos para Jean, como si temiera que no se sintiera saciada. Ella se comió casi la mitad de la gran mesa de comida, pero no pareció tener ningún efecto sobre ella. Después de un rato, el almuerzo terminó. Ah, estuvo delicioso, gracias. Jean dejó los cubiertos y se frotó el estómago con alegría. Nadie se daría cuenta de que su pequeña barriguita plana acababa de consumir tanta comida. Tampoco se olvidó de agradecerle a Jack.
Después de sentirse satisfecha, Jin recordó de repente su situación y se dio cuenta de lo que acababa de hacer, su comportamiento casi salvaje en la mesa. Aunque las chicas occidentales suelen ser más despreocupadas, Jin sentía una sensación de vergüenza y bochorno en ese momento. Su pequeño rostro se cubrió instantáneamente de rubor, y Jin mantuvo la cabeza gacha, temerosa de mirar a Jack. «Lo disfrutaste, eso es todo lo que importa», dijo Jack, sin burlarse de Jin. Sabía que sus habilidades culinarias eran incomparables con las de pocos en el mundo. Mientras hablaba, se puso de pie y comenzó a limpiar los platos de la mesa. Jin se levantó rápidamente para ayudar y Jack sonrió y no la detuvo. Probablemente se pondría ansiosa si no dejaba que esta chica la ayudara. Juntos, limpiaron rápidamente la mesa. Mientras lavaban los platos, Jin insistió en ayudar y Jack no pudo negarse. Jugaron con los platos en el fregadero. Jin echó una rápida mirada a Jack, arqueó las cejas y dudó antes de tartamudear. ¿Me conoces? Había pensado hacer esta pregunta desde hacía tiempo, pero con tantas cosas sucediendo y tanta información que procesar, no había tenido la oportunidad hasta ahora. «Ah, ¿me estás preguntando por eso?», dijo Jack, mientras limpiaba cuidadosamente un plato y se encogía de hombros. «Supongo que se podría decir que ya nos conocemos. Jean Grey, mutante de clase Omega con telepatía y telequinesis. Para ser honesto, incluso entre todos los mutantes, tus habilidades son las más fuertes». Jack no mencionó nada sobre la fuerza Fénix, ya que su poder era demasiado grande y temía que Jean le tuviera aún más miedo si lo supiera. «Cuidado». De repente, Jack extendió la mano y atrapó un plato que se le había resbalado a Jean. Pero Jean se sorprendió de que Jack supiera tanto sobre ella. «Entonces, ¿y no tienes miedo de mí?», preguntó Jean nerviosa. Sus habilidades eran demasiado fuertes, su telepatía o mente podía entrar en la mente de los demás. Aunque ella realmente no intentó descubrir los secretos de otras personas, incluso su compañero de clase mutante todavía la evitaba. «Por supuesto que no. Ya me he topado con lectores de mentes antes, pero no me afecta, así que no te preocupes». Tras colocar el último plato en la secadora, Jack se limpió las manchas de agua de las manos y dijo: «Además, no creo tener ningún secreto que no sea de conocimiento público. Quizá los haya, pero yo los he olvidado. Si me puedes ayudar a recordarlos, sería aún mejor». Jin sintió ganas de reír, nunca había visto a alguien que, después de conocer sus habilidades, estuviera tan tranquilo. Usó su habilidad para intentar ver si Jack hablaba en serio. Sin embargo, esta vez su poder falló. Final del capítulo.